Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En mi colaboración anterior comenté sobre este libro de la dictadura a la democracia de Gene Sharp, que es, si bien es un manual muy útil para cualquier movimiento social de resistencia legítima y demás, finalmente fue elaborado por este académico que aparte de ser académico en la Universidad de Massachusetts, Ohio y Oxford, era también un colaborador de la CIA. Y este pequeño librito sirvió o ha servido a lo largo de los años como una guía de acción política para, digamos, desestabilizar países en todo el mundo. Y traje a colación desde la colaboración anterior y ahora en esta publicación por aquella marcha de la generación Z y una serie de acontecimientos que hemos estado viendo en los días recientes. Particularmente destaca el hecho gravísimo y lamentable del asesinato de el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, eh, digamos, sucedido en un entorno particularmente complicado en términos de la acción policial en el Estado y en general de la estrategia de seguridad en nuestro país. Como podrán saber muchos de nuestra audiencia, este presidente municipal ha sido una figura em, particularmente, digamos, destacada, porque, digamos, si bien primero fue diputado federal por el partido Morena, para su candidatura a la presidencia municipal de Uruapan, se postuló como candidato independiente y como tal, ¿no? Obtuvo una votación elevadísima, más del 60% de los votos en Uruapan fueron para Carlos Manso, lo cual no deja de llamar la atención, sobre todo para quienes conocemos o tenemos información, digamos, de primera mano sobre el estado de Michoacán, digamos, más allá de las autoridades, tanto locales como federales, sino de la gente común en el estado y sobre todo en algunas de las zonas, digamos, sensibles o delicadas, como puede ser en este caso Uruapan y toda la región aguacatera del estado, ¿no? Que sí, que pues lleva ya varios años sufriendo, digamos, el acoso de diversos grupos organizados de la delincuencia para el control de la producción de aguacate, así como hacia la parte baja del estado, hacia la Tierra Caliente, en Apatzingán, Tepalcatepec, en fin, toda la zona hacia la costa y particularmente hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los mayores puertos del país, y un puerto estratégico en términos, junto con Manzanillo, Colima, es un puerto estratégico en el tráfico de precursores químicos por un lado, pero también de, digamos, estupefacientes elaborados ya sea en el estado de Michoacán, Jalisco o Guerreros principalmente, ¿no? Que tienen como destino en una buena parte justamente el puerto de Lázaro Cárdenas, porque ahí se da una enorme transacción comercial, hay un enorme flujo, tanto de salida como de entrada, de contenedores de carga que van hacia, por un lado, hacia Asia y por otro lado, hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Y por lo tanto, Lázaro Cárdenas es, digamos, un punto estratégico para el control de la operación de la delincuencia organizada, sobre todo aquella que se dedica al tráfico de drogas, pero no nada más. Sabemos que de Lázaro Cárdenas
sale de contrabando oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, maderas preciosas y otro tipo de productos minerales y demás de contrabando que son controlados por diferentes grupos organizados que en conjunto se pueden llamar o se han llamado históricamente familia michoacana. A lo largo de los años van adquiriendo, de acuerdo con diversas figuras que van adquiriendo poder dentro de la organización y poder territorial, político y económico, van adquiriendo, digamos, diferentes nombres, ¿no? En su momento, por ejemplo, cuando Calderón lanza su guerra contra las drogas, el primer estado que ataca es su propio estado de origen, que es Michoacán, nada más y nada menos, y con lo cual desata una terrible crisis de seguridad, no solo en el estado, sino en el país entero, pero justamente comienza en el estado de Michoacán. Hoy sabemos que a través de su hermana, eh, negociaba con los caballeros templarios el control político del Estado. Y de esa manera, de hecho, es como el PRI retoma el control político y la gubernatura es ganada por el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Michoacán. Entonces, toda esta historia, larga historia de delincuencia en el estado de Michoacán, nunca ha dejado de estar, como lo está en cualquier lugar del mundo, involucrada con diversos actores de la vida pública del estado, principalmente presidencias municipales, pero también empresarios, diputados locales, diputados federales, senadores, y bueno, como lo vimos con Calderón, pues hasta presidente de la República y su familia presidencial, directamente involucrada en tratos, cuando menos, en tratos y negociaciones con la delincuencia organizada. Recordemos también que durante el sexenio comenzó con Fox, pero principalmente el sexenio de Calderón y los primeros años del gobierno de Peña Nieto, tanto la DEA como la ATF, la Agencia Federal Norteamericana, responsable del combate al tráfico de tabaco, alcohol y armas de fuego, introdujeron a nuestro país, con la connivencia del gobierno de Calderón, primero de Fox y luego de Calderón, alrededor de 500,000 de armas por año, destinadas, que eran entregadas directamente a los diferentes cárteles mexicanos. Esto sucedió, cuando menos el primer operación de esta naturaleza está registrada en una investigación realizada por el Congreso de los Estados Unidos. Está la primera operación de este tipo de tráfico de armas oficial desde Estados Unidos hacia México en el año de 2004 y hasta donde abarcó la investigación del Congreso norteamericano, llegó hasta 2013, probablemente 2014. Sin embargo, por cuestiones políticas internas de los Estados Unidos, el fiscal general de los Estados Unidos solicitó a la Corte que las investigaciones no se continuaran más allá de aquellos años. Y eso básicamente ayuda, digamos, a contener la posibilidad de que se haga público, se divulgue información que pueda resultar sensible para la operación de las diferentes agencias de seguridad que tradicionalmente habían operado en nuestro país con total impunidad y con tal manga ancha, como decimos aquí, de la mano y a espaldas también de las autoridades mexicanas. Entonces, en ese contexto, el estado de Michoacán ha sido uno de los estados más complicados para impulsar, por un lado, toda la estrategia nacional de seguridad que se planteó desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta
política de abrazos no balazos, es decir, los abrazos a los jóvenes para, digamos, retirarlos de esta tradicional reclutamiento, este tradicional reclutamiento por parte de la delincuencia organizada, que, como sabemos, y esto pasa en todo el mundo, se buscan aquellos jóvenes con situación, digamos, crítica en términos de pobreza, de marginación, falta de oportunidades, y que son presa fácil, digamos, para ser cooptados para la delincuencia o por la delincuencia organizada, como es justamente el caso que vimos ahora con el presidente municipal, Carlos Manso, en Uruapan, que fue abatido, fue asesinado por un joven menor de edad, de 17 años, que fue justamente reclutado en uno de estos centros de atención para jóvenes, para personas con problemas graves de adicción a drogas duras, como se les llama comúnmente, ¿no? Metanfetaminas, fentanilo, MDA, en fin, que abundan en el país, pero sobre todo en aquellos estados, y que tradicionalmente, y en muchos lo hemos visto, por ejemplo, mucho en Guanajuato, ¿no? Como estos centros de atención para jóvenes con adicciones graves o severas han sido blanco de ataques, han sido blanco de secuestros grupales, digamos, que entran un comando y se llevan a varios jóvenes. En fin, siempre han sido, digamos, un foco complicado para las autoridades, porque por un lado, pues reciben una cierta atención, ¿no? Que en algunos casos es incluso violatoria de los derechos humanos, pero que, bueno, encuentran en aquellos espacios un lugar más o menos donde pueden mantenerse fuera, digamos, de el acceso a las sustancias de las cuales son adictos. En este caso así fue, dos de los jóvenes que intervinieron en el homicidio fueron reclutados en uno de estos centros de atención para jóvenes adictos. Entonces, en esto por un lado, digamos, existe todo este contexto general donde históricamente, y lo sabemos, y han sido muchos los casos, lo vimos, por ejemplo, en la Operación Rastrillo en el Estado de México y en otras muchas operaciones que han realizado, sobre todo las fuerzas federales, cómo están involucradas en la delincuencia organizada presidentes municipales, policías municipales y en algunos casos policías estatales, como tal, como estructura policial dentro en este caso, de un municipio, ¿no? En algunos años, por ejemplo, en Apatzingán, cuando la Tierra Caliente estaba controlada por los caballeros templarios, no solo, digamos, los caballeros templarios no solo intervenían en los procesos electorales en favor o en contra de algún candidato o candidata, sino desde las previas, desde los procesos de selección de candidaturas dentro de los partidos. Yo fui testigo de cómo a través de mensajeros, a través de diferentes recursos que utilizan comúnmente, a todos los partidos, al PAN, al PRI, en aquel entonces a Morena, digo, al PRD, se les, digamos, se les entregaba un listado de quienes definitivamente no podían ser candidatos, ¿no? Y por supuesto de quienes sí, ¿no? Entonces, cualquier partido que intentara nominar como candidato a una alcaldía, a una diputación local, incluso hasta a nivel de regidurías, en fin, intervenía la delincuencia organizada para decidir quién sí y quién no podía ser candidato. Obviamente esto bajo la amenaza de la famosísima plomo o plata. Entonces, o te alineas por las buenas o te alineas por las malas. Y de esa manera fueron controlando territorios a lo largo y ancho del estado,
y creando también estructuras criminales paralelas o en la sombra, básicamente por empresarios y banqueros que se dedican a lavar dinero. Finalmente, hasta el más pequeño traficante de menudista necesita, digamos, un canal de salida para el dinero mal habido. Entonces, en muchos lugares existe una gran cantidad de negocios, desde pequeños negocios que pueden ser una pequeña peluquería, una estética unisex o una tienda de abarrotes. No necesariamente se lava dinero en grandes escalas, a través de bancos, a través de grandes empresas, sino también a una escala, digamos, menudista. Entonces, todos estos procesos a lo largo de los años han ido generando una cantidad enorme de estructuras y de vínculos criminales que obviamente es muy complicado, es muy, muy difícil de combatir. Incluso en algunas ocasiones, lo vimos en algunos casos graves, sobre todo en la administración pasada, como incluso algunas figuras, presidentes municipales o sus directores de policía que participaban en los gabinetes de seguridad, resultaban que también estaban involucrados en la delincuencia organizada y servían como contención de la intervención federal. En el caso de Carlos Manso, resultaba un personaje particularmente eh, sensible por su manera de ser, por un lado, pero también por la forma en cómo llegó al poder. Como dije, gana una elección como candidato independiente con una votación abrumadora. Sin embargo, es poco conocido cómo fue que logró esa aceptación, qué grupos y qué organizaciones sociales o con fachadas de organizaciones sociales lo lanzaron y le financiaron su campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Es algo que hasta donde sabemos no es algo muy conocido, ¿no? No ha sido difundido cómo es ni cómo llegó, ni a través de qué apoyos y qué organismos o organizaciones, grupos locales y territoriales pudieron haber apoyado su candidatura para obtener un logro, un resultado tan elevado, siendo que competía contra el PAN, el PRI, y en este caso también contra Morena y Movimiento Ciudadano. Entonces, por ahí también hay una serie de interrogantes que no están muy claras en su historia política y por otro lado su forma de actuar y de comportarse frente a la delincuencia organizada. Un presidente municipal no tiene, digamos, atribuciones estrictamente como tal, su figura como titular de un poder ejecutivo local, municipal, para andar armados deteniendo gentes en la calle, ¿no? La función de un presidente municipal no es la de ser policía. Y sin embargo, él se asumía prácticamente como un policía, ¿no? Incluso llegó a hacer declaraciones muy graves, ¿no? En primer lugar, para oponerse, digamos, a esta política federal de materia de seguridad, cuestionar duramente tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, y, digamos, hacer una colaboración con las autoridades federales, pero también de manera parcial. Finalmente, lo veíamos continuamente porque él mismo difundía sus actividades, como él con su equipo de policía municipal realizaba acciones operativas en contra de grupos de la delincuencia organizada sin el apoyo federal, a pesar de contar con la presencia en el estado del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, aparte de los elementos formalmente dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, era un personaje que estaba creando un entorno demasiado complicado para sí mismo, porque obviamente estaba creando enemigos poderosos, y por otro lado, retando como en una actitud de reto permanente a las autoridades federales. Entonces, entendamos que, como lo dijo el propio secretario cuando presentó
los avances que se han tenido en las investigaciones sobre este crimen, cómo es que él realizaba actividades sin el apoyo de las autoridades e incluso algunas veces en contra de la opinión o de la recomendación que se les hacían desde el gabinete de seguridad. Resulta curioso, yo aquí en una colaboración anterior también había comentado la posibilidad de que su propia policía y su propio grupo de escoltas hubiera estado involucrado en su homicidio. Y justamente días después, con la conferencia que dio el secretario Harfuch, se confirma que efectivamente, cuando menos, un elemento de su propia guardia personal, elegida por él mismo, seleccionada por él, o en teoría seleccionada por él, era, digamos, su primer círculo de seguridad y las fuerzas federales, digamos, eran el segundo círculo, segundo, tercer círculo de seguridad que, bueno, es perimetral, ¿no? Y el perímetro, pues, está definido de acuerdo a cada lugar, a cada sitio y a cada circunstancia. No es que se tenga un perímetro definido para cuál es un perímetro y cuál es otro, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, se establece con las condiciones físicas de un espacio donde se lleva a cabo un evento, como fue los acontecimientos en relación con Carlos Manso. Se determina un área de seguridad en función del espacio real, el espacio concreto donde se llevan a cabo las actividades, y en función de ahí se diseña una estrategia de seguridad específica y en el momento. ¿Y qué pasa cuando tienes un cuerpo de seguridad que es el núcleo más importante de seguridad de una figura pública, cuando no tienes tú un control de ese cuerpo de seguridad, como es el caso, digamos, de la Secretaría Federal o la Marina o el Ejército? Finalmente, si Carlos Manso había decidido tener un cuerpo compacto de seguridad porque era la gente de su mayor confianza, es comprensible, digamos, que haya tenido ese tipo de decisiones. Sin embargo, eso hacía mucho más complicado el entorno de su propia seguridad para las fuerzas federales y estatales, incluso involucradas en el homicidio y, digamos, involucradas en su seguridad. Y por otro lado, está esta otra parte que ha empezado también a salir a la luz, y es las diferentes relaciones que él estuvo manteniendo con grupos, pues cuando menos bastante cuestionables en términos de seguridad. Y resalta una reunión que tuvo semanas previas con personajes como Rubén Moreira, otro personaje que además, digamos, ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero que surge en el entorno de este crimen, y que es Rubén Aguilar, que fue el vocero del presidente Vicente Fox, con Carlos Alarraqui, en una reunión en la cual, pues supuestamente se acuerda que va a haber una serie de entrevistas con él, y las escenas son bastante extrañas, ¿no? Sobre todo por la presencia de un maletín que permanece siempre en primer plano. Es un mensaje bastante raro, cuando menos, por decirlo, ¿no? Y sobre todo, cuando vienen hechos como el de su propio asesinato, se pregunta uno, bueno, ¿qué hacía alguien como Rubén Moreira negociando no sabemos qué, aparte de una entrevista en televisión, con Carlos Manso, o figuras vinculadas con la familia de Felipe Calderón, que también tenía algunas relaciones con Carlos Manso? Y sobre todo, digamos, por ejemplo, teniendo en cuenta a Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira, que gobernaron el estado de Coahuila durante 12 años, ¿no? 12 años donde se dio la mayor violencia criminal en la historia del estado de Coahuila. Entonces, los Moreira no son precisamente ninguna referencia
digamos, eh, creíble en materia de combate a la delincuencia. Entonces, en este entorno vemos que este crimen, si bien puede tener motivaciones directas por algún enemigo que se haya hecho de manera muy particular el presidente municipal, por sus actividades en contra de la delincuencia organizada o de algunos grupos de la delincuencia organizada, pero también no podemos dejar de ver el entorno general de cómo el gobierno de Estados Unidos, que tiene una gran y sigue teniendo intervención en nuestro país, por más que el gobierno federal haya ido restringiendo sus actividades formales en el estado, ¿no? Vemos cómo eh, Sinaloa era un estado que iba a la baja, ya llevaba prácticamente toda la administración del presidente López Obrador con una tendencia con la violencia a la baja, y viene el secuestro del Mayo Zambada, al mismo tiempo que las autoridades norteamericanas emiten una alerta de viaje para sus ciudadanos que no viajen a Sinaloa y específicamente a Culiacán, y las dos cosas son simultáneas: el secuestro del Mayo Zambada y la alerta de viaje a los ciudadanos norteamericanos. Es decir, Estados Unidos sabía, las autoridades de la DEA y del FBI sabían perfectamente que eso iba a desatar una violencia desmedida en el Estado. Y este crimen, en cierto modo gratuito, porque tampoco Uruapan ni siquiera es un centro de producción importante en el tráfico de drogas, ni tampoco una vía de paso, digamos, hacia las zonas más sensibles del Estado. Entonces, pero sí su figura mediática y crecida además mediáticamente, era también como un blanco casi cantado, ¿no? Aquí, y por eso traigo de nuevo este libro, y como refería en mi comentario anterior, hay toda una serie de actividades, un arco muy amplio de actividades recomendadas para la desestabilización de países. Aquí hablan siempre de los países dictatoriales, que en general se hace una caricatura de los países dictatoriales. En nuestro caso, pues no nos califican como dictadura, pero sí nos califican como narcoestado. Curiosamente, un hashtag que se vino cocinando a lo largo de los últimos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsado por los grandes medios de comunicación internacionales. Tuvimos aquella famosísima intervención de una periodista norteamericana en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel, y de ahí siguieron una serie de publicaciones y han continuado. No ha dejado de publicarse y de insistir en los Estados Unidos, medios como el New York Times, el Washington Post, y cadenas como Fox News, como NBS, como NBC, en fin, hay una tendencia general en los medios, sobre todo en los medios más afines al Partido Republicano, para vender la idea de que nuestro país está en una gravísima crisis social, política y de violencia. El éxito para este proceso de manipulación política con fines de desestabilizar a nuestro país tuvo éxito finalmente, a pesar de que la marcha hayan ido 15,000, 20,000 o así hubieran sido 50,000. Lo más importante era la imagen. Y esa imagen, las imágenes de los jóvenes asaltando Palacio Nacional, las imágenes de los jóvenes derribando vallas o tratando de cortar vallas, se publicaron en prácticamente todo el mundo bajo un encabezado muy similar: México en crisis, México al borde de la ruptura social, México al borde de la crisis de violencia más grave, ¿no? Y así sucesivamente. Hoy mismo veía yo en redes sociales videos realizados con inteligencia artificial, donde se ven jóvenes que están adentro del Palacio Nacional arrejando muebles,
desde adentro del Palacio Nacional, en el balcón presidencial, arrojando muebles y objetos desde el Palacio Nacional hacia la calle. Entonces, ¿por qué se da esto, no? Porque es parte de toda esta estrategia en la que aquí está muy bien definida cómo los medios, la propaganda, son una de las tres herramientas más importantes para la estabilización de países. Uno es la acción política directa, como las marchas, manifestaciones, protestas, boicots. Otros son medios de comunicación y propaganda política con el uso de símbolos identificables por aquellos públicos a los que se quiere llamar o a los que se quiere apelar en estas conversaciones. Y tres, es generar situaciones de conflicto social, de conflicto social o de enfrentamientos sociales en nuestro país. Lo vemos también, y que es parte de la misma estrategia, las marchas que hubo, los bloqueos de transportistas por un lado, los bloqueos de campesinos por otro, que están generando conflictos. Ayer, en el transcurso del día, hubo pues conatos de violencia, afortunadamente no pasó a mayores, de personas que ya estaban hartas del bloqueo de los supuestos campesinos, ¿no? Que sabemos que hay cuando menos 4 gobernadores panistas y priistas involucrados en la movilización de esta gente, hartas de que no pudieron pasar por las carreteras, y empezó a haber un avance y pudieron, allá por Nogales, pudieron quitar a los supuestos campesinos que estaban bloqueando las carreteras, aventando los trailers encima. Entonces están creando también este tipo de conflictos sociales para exacerbar el ánimo de la gente. Entonces, afortunadamente tenemos un país en el cual estas condiciones para desestabilizar no van a tener mucho éxito a menos que logren crear condiciones de violencia. Y por eso no es gratuito, y con esto cierro, que el presidente nacional del PAN declaró pública y abiertamente en la televisión nacional que lo único que le quedaba a la oposición era la violencia. Y semanas después de esta afirmación, viene este crimen, vienen los bloqueos, vienen manifestaciones que han tenido conatos de violencia entre la población misma. Entonces, este tipo de procesos son los que interesadamente a las oligarquías y en particular al gobierno de los Estados Unidos le conviene seguir impulsando, porque el gobierno de nuestro país es un gobierno, digamos, que no responde a sus intereses. Recordemos nada más que Donald Trump hace días pasados no solo amenazó con atacar blancos específicos de delincuencia organizada, sino habló de bombardear Latinoamérica. Dijo, yo estoy dispuesto a bombardear a cualquier país de Latinoamérica que considere necesario, incluyendo México. Entonces, este tipo de cuestiones responde claramente a una estrategia muy basada en este tipo de estrategias de desestabilización de un gobierno, de un país. Eso es todo por hoy y muchas gracias.